En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la política pública. Empezamos hablando de su significado. De una manera concisa decimos que las políticas públicas son el conjunto de acciones planeadas y ejecutadas adoptadas por el Estado en concertación con la sociedad civil. Esta política pública va encaminada a mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables, excluidos de los beneficios del desarrollo. Es importante aclarar que nuestro Estado social de derecho y la democracia participativa busca contar con un programa o con un plan encaminado que permita asegurar el goce efectivo de los derechos y protección de los ciudadanos. Para lograr lo anterior mencionado, es necesario adoptar una estrategia nacional basada en los principios de derechos humanos y que tenga en cuenta los recursos disponibles, con base en la cual se formulan las políticas y se establecen los indicadores y las bases de referencia correspondientes al respectivo derecho. Nuestra jurisprudencia, en la sentencia T595 del 2002, ha precisado tres condiciones básicas, desde la perspectiva de la Constitución política, que debe observar toda política pública orientada a garantizar un derecho constitucional. La primera condición es que la política efectivamente exista, puesto que no se puede tratar de unas ideas o conjeturas respecto a qué hacer, sino un programa de acción estructurado que le dé lugar y permita que la autoridad responsable pueda adoptar las medidas adecuadas y necesarias a las que haya lugar. La segunda condición es que la finalidad debe tener como prioridad garantizar el goce efectivo del derecho, por lo que no puede tratarse de una política pública tan solo simbólica, que no esté acompañada de acciones reales y concretas. La tercera condición es que tanto los procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública permita la participación democrática. Este mandato proviene de diversas normas constitucionales, como por ejemplo el artículo 2 de la Constitución Política, en donde se indica que es un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa, cultural de la nación, lo cual concuerda con la definición de la democracia colombiana como participativa establecida en el artículo 1 de la Constitución Política. Las funciones del Estado frente a las políticas públicas se dividen en: primero, bienestar social. Dentro de este bienestar se encuentran las funciones de asignación, la cual busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales. También está la función de distribución, mediante la cual la renta y la riqueza se distribuyen para garantizar un Estado equitativo y justo. Por último, encontramos la parte subsidiaria. En ella se coloca al Estado en un punto intermedio para administrar los desequilibrios que se presentan frente a la sociedad. Segundo, desarrollo económico. El Estado debe concentrarse en un enfoque social, con énfasis en el pluralismo y la igualdad de oportunidades. Y por último, el Estado debe garantizar la seguridad de que no exista una operación militar, una coerción económica o una presión política, garantizando las seguridades de las personas en todo sentido. Ahora podemos hablar de su finalidad en general, la cual no es más que la faceta prestacional y progresiva de un derecho constitucional, permite a su titular exigir judicialmente la existencia de una política pública que sea estructurada y orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y que contemple mecanismos de participación de los interesados. A continuación, hablaremos acerca de sus características. La primera es que son productos del Estado. La segunda, su legitimidad está dada por los actores estatales. Tercero, responden a un contexto jurídico. Cuarto, es explícita. Quinto, son decisiones congruentes y articuladas. Sexto, tienen una hoja de ruta. Y séptimo, orientan al accionar del sector público. Estas políticas públicas cumplen unos ciclos, el cual lo vamos a explicar mediante un ejemplo, el cual es la política pública de igualdad de oportunidades para mujeres. En primer lugar, encontramos la identificación del problema público.
Tal definición de problema se logra con el establecimiento de un diagnóstico participativo. Este responde a la pregunta principal. En este caso, ¿cómo es la situación actual de las mujeres en el departamento o municipio? Para construirlo se usan diferentes técnicas de investigación, particularmente con el sistema de actores que anteriormente se identificó. Se utilizan técnicas cualitativas, donde su participación activa es fundamental. Y por otro lado se usan técnicas de investigación cuantitativas para la recolección de datos sobre la situación de las mujeres y su análisis. La segunda parte del ciclo es su formulación debe incluir 3 aspectos. Primero, la definición de un marco conceptual y enfoques que guiarán la política. La definición de aspectos jurídicos y la definición de objetivos y estrategias. Un ejemplo de eso es la definición de un plan de oportunidades en donde se entra a definir su objetivo general y específico. La tercera parte es su implementación. Una vez aprobado el acto administrativo que adopta la política pública, el cual se recomienda sea refrendado por la Asamblea Departamental en el caso de los departamentos o por el Consejo Municipal en el caso de los municipios, se inicia la fase de implementación. Si la adopción de la política ha sido antes de construir el plan de acción, es necesario realizar su construcción. De lo contrario, se proponen los siguientes pasos para dar inicio a la implementación. Primero, es el establecimiento de la instancia de coordinación de la política. Segundo, construcción de planes de acción de los sectores corresponsables. Y tercero, el ajuste o actualización del plan de acción. Y por último, en este ciclo encontramos el seguimiento y la evaluación. El seguimiento es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso y los cambios causados por un conjunto de actividades en un periodo de tiempo, basándose en indicadores previos. La evaluación permite comparar los avances del proceso con los objetivos y además favorecer el desempeño con el propósito de generar aprendizajes. Algunos ejemplos de políticas públicas en Colombia son los siguientes. El primero, la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, lo que busca es fortalecer las instituciones para mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía. Otro ejemplo es la política pública del espacio público para identificar las problemáticas y transformarlas por una parte a través del cambio cultural voluntario activo de los habitantes de Bogotá frente al adecuado uso y disfrute del espacio público. Y por último, la política pública de libertades fundamentales de religión y culto de coincidencia.